Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Hola, buenos días. Buenas. Estamos aquí de nuevo. Sí. Bien. Poesía más poesía. ¿Con qué autor nos vamos hoy? Bueno, hoy me ha tocado a mí y os voy a llevar a Andalucía y originariamente a Suiza. Se trata de la autora Cecilia Bol de Faber, llamada también como seudónimo Fernán Caballero. Ella fue una escritora y folclorista española que nació el 25 de diciembre de 1796. Nació en Suiza, en Morges. Su padre era Juan Nicolás Bol de Faber y es de origen alemán, era cónsul alemán y simpatizante hispano. Estaba afincado en España. Y él tuvo una gran relevancia para el romanticismo español, sobre todo para el redescubrimiento del teatro del siglo de oro, y en particular Calderón de la Barca. La madre, la esposa de este hombre, de Juan Nicolás Bol de Faber, fue Francisca Javiera Ruiz de Larrea, llamada por sus amigos y familiares Doña Frasquita Larrea. Ella tradujo obras de Byron al español y escribió bajo el seudónimo de Corina. Cuando se conocieron los padres de Cecilia Bol de Faber, se trasladaron a Alemania y allí nació Cecilia. El matrimonio pues tuvo 3 hijos más, un niño y 2 niñas, y tuvieron ciertas desavenencias y se separaron en ese momento, y la madre se fue con su hija pequeña a España y Cecilia se quedó con el padre en Hamburgo, Alemania. Allí dicen que recibió una educación a la antigua usanza de un catolicismo profundo. Ya en 1813, cuando ella tenía 17 años, volvieron a España, a Cádiz. Y ella pues le llamó la atención, ella se había criado en un ambiente extranjero fuera de España, y ella le llamó mucho la atención pues todo el folclore, las costumbres, las tradiciones andaluzas, que más adelante pues fueron una huella de identidad importante para su bagaje literario. Ella empezó a recoger coplas, cuentecillos, frases, y ahí tenía 17 años, y unos años después, en 1816, ella contrajo matrimonio con un capitán de infantería, que era Antonio Planes y Bardají, y se mudaron a Puerto Rico, porque su esposo había sido destinado allí. Dicen que fue un matrimonio impuesto por su madre, que dice que era un poco autoritaria y difícil, y de este matrimonio duró muy poco. El hombre murió a los 2 años de casarse. Entonces ella, con moza, dice que la cogieron allí en Cuba, pues el capitán general, mientras ella se recuperaba de esa pérdida. Y en 1818 volvió a España y después se volvió a trasladar a Hamburgo, Alemania, donde vivió un tiempo con su abuela paterna. Años más tarde volvió de nuevo al Punto de Santa María en Cádiz, donde allí conoció a Francisco de Paula Ruiz del Arco, el marqués de Arcohermoso, que era oficial del Cuerpo de Guardia Española, y se casó con él en Sevilla en 1822, pero se fueron a vivir al Puerto de Santa María en Cádiz. Allí ella empezó a acudir y a organizar tertulias con representantes de la alta sociedad y personalidades extranjeras como Washington Irving. Con él mantuvo correspondencia desde 1828 y ayudó incluso en algunas de sus obras literarias. Dice que trabaron una gran amistad y una admiración mutua. También esa tertulia la regentaban el historiador de arte William Stirling y el barón Taylor. Ahí Cecilia pues se inicia en la literatura. El marido de Cecilia, el marqués de Arcohermoso, falleció en 1835 y ella en 1836, pues de ese duelo, pues se marchó a Inglaterra con su hermana de viaje.
y durante su estancia allí en Londres se encontró con un joven aristócrata inglés que se llama Federico Cuthbert, al que ella había conocido en España y bueno, mantienen un idilio ahí amoroso, ¿no? Y dice que esa relación terminó fracasando, pero ese episodio de su vida lo cuenta después en una novela que se llama Clemencia. Su padre durante ese viaje fallece y bueno, ella no pudo estar presente. Luego vuelve a España de nuevo y allí conoció, este va a ser muy importante, este contacto con esta persona, porque es Antonio Arrón y Morales de Ayala, que fue cónsul, comerciante y pintor de Ronda. Era 18 años menor que ella. Y se casaron en 1837. Ella tenía 40 y él 23. Y dice que eso fue un auténtico escándalo para la época por la diferencia de edad y además porque ella era viuda de un marqués. Vivieron en Jerez durante un tiempo y luego se trasladaron al puerto de Santa María, Cádiz, de nuevo. Allí Cecilia escribió acerca de este tercer marido una carta a su amiga y biógrafa Carolina Covera. Dijo, si mi buena estrella hiciese que usted me contestase favorablemente, le remitiré una de mis novelas, ilustrada de bellos tipos dibujados por mi marido, que le dan gran mérito. Está llena de actualidad por valerme de una de las frases de moda. Antonio Arrón llegó a ser el primer cónsul de España en Australia y claro, ese matrimonio porque fue fundamental, porque ahí es donde ella tomó el seudónimo de Fernán Caballero y fue un encuentro definitivo con la imprenta. Y empezó ella a editar todo lo que había escrito durante mucho tiempo. Dice que fue a causa de su precaria situación económica que consideró la publicación de las mismas, porque su marido dice que enfermó de tuberculosis y su negocio se fue a pique e incluso llegó a suicidarse en 1859. Dicen que la autora, ¿no? Cecilia de Boll, fue una de las mujeres que desafiaron las normas y convenciones de su tiempo para poder publicar sus trabajos y así dar salida a su íntima vocación literaria. Había profesado un amor por la literatura desde su juventud, pero sin embargo la había mantenido pues, de forma más reservada, ¿no? No había publicado hasta entonces. Dicen que el medio literario era muy hostil para las mujeres en ese momento y que incluso escritores como Juan Valera, Zorrilla y su amigo Hartzenbusch se permitieron criticarla cuando, aun sabiendo mucho de teoría y crítica literaria, no habían sido capaces de producir cuentos o novelas que estuvieran a la altura literaria de ella, ¿no? Cecilia sabía que con o sin obra creativa los críticos literarios y especialmente los masculinos iban a encontrar cualquier argumento para minusvalorarla. Se la había despreciado a ella, entre otras cosas, porque se la había comparado con autores del realismo. Y ella, por la generación en la que se encontraba, pues está entre el romanticismo y el realismo. En su primera época dice que fue una máquina de descubrimiento muy interesante porque sus primeros títulos supusieron una novedad en aquella época, porque era una obra europea por las lecturas y conocimientos que tenía ella, ¿no? Cecilia de Boll o Fernán Caballero es fundamental para entender cómo se construye y se empieza a escribir la novela moderna. Después de ella, pues hablan de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que fue posterior, y dice que Emilia Pardo Bazán ya se encontró ese camino hecho, porque dice que de alguna manera, pues que como que esa maquinaria ya estaba montada y sobre ella puede tejer sus temas, la problemática de las mujeres, etcétera. Pero la que lo inició fue Cecilia Boll de Faber, ¿no? Según una investigadora sevillana llamada Mercedes Comellas, aunque Fernán Caballero no es muy clara al respecto en sus novelas, el papel de la mujer, dice en su manera de enfrentar la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, se parece más a Pardo Bazán, que decía que en los dos órdenes de virtudes que rigen el género humano, ella escogía los del varón y en paz. El nombre de Fernán Caballero es interesante porque ella lo toma de un pueblo de La Mancha donde había ocurrido un crimen. Y dice que es un pueblo, Fernán Caballero. Dice, usa este seudónimo por pensar que su novela sería tenida en menos si supiera que su autora era una mujer. La opinión masculina concedía mala fama a lo que despectivamente llamaban literatas.
Y ella escribió, Cecilia: gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán. Para Cecilia era una ventaja que tomaran a Fernán Caballero por hombre, porque estaba convencida de que así juzgarían la calidad de su obra y no su figura. Fernán Caballero, un nombre lleno de fuerza relacionado con el mundo caballeresco cristiano, para dar a conocer lo que se consideraba la verdadera realidad de una España que nada tenía que ver con los imaginarios románticos extranjeros. Es que en esa época, en Europa, Estados Unidos, pues España parecía como un país como exótico, pero así como muy atrasado, escasamente civilizado, incluso bárbaro, se le tenía en otras regiones y se le minusvaloraba como que era menos moderno e inferior. Y claro, frente a esa imagen, ella quería proyectar como por el contrario había como un ideal católico, ¿no? Como estaba en aquella época, pues claro, la religión era un poco era como símbolo de civilización o algo así, ¿no? Entonces ese ideal católico ella lo planteaba como la forma de ser y de comportarse de los españoles y especialmente de los andaluces. Y Cecilia, claro, al haber viajado, ¿no? Al haber estado en diferentes países, pues ella aprendió diversas lenguas, conoció a muchas culturas y bueno, incluso una de las primeras novelas fue escrita en francés. Y claro, desde ese conocimiento de experiencias, pues ella apreció y canalizó de otra manera la cultura española en la andaluz, ¿vale? Si os parece, hacemos la primera ronda de poemas, por favor. En prefacio de cuentos y poesías populares andaluzas, Fernán Caballero dice: en todos los países cultos se han apreciado y conservado cuidadosamente no solo los cantos, sino los cuentos, consejas, leyendas y tradiciones populares e infantiles, en todos menos en el nuestro. Este desdén es tanto más de extrañar cuando que se observa en un país poseedor de cosas tan bellas como originales en estos géneros y que tiene la gloria de que los cantos populares que en otros tiempos se coleccionaron en los romanceros sean en el día joyas cuya posesión, adquirida a peso de oro, se disputan nacionales y extranjeros, que se reimprimen y traducen en los países de más ilustración y buen gusto literario, y que han servido no solo para mantener noble y patriótico el espíritu nacional, sino para esclarecer sucesos históricos y dar a conocer en todos tiempos el espíritu y sentimiento general de aquel en que se compusieron. Dice el erudito literario francés, señor don Antonio de Latour, que podríamos igualmente llamar español por lo mucho y brillantemente que ha estudiado y dado a conocer nuestra patria, nuestras costumbres, nuestra literatura y monumentos en su país. Dice, no me canso de repetirlo, porque nada hay más cierto. El romancero es la Ilíada de España. Es un espejo inmenso y desigual en el que se refleja su nacionalidad entera, con sus aspiraciones, sus instintos, sus pasiones y sus creencias en todas las épocas. Mucho habría que objetar contra el actual incalificable desdén, pero no es tal nuestro intento al poner al frente de esta colección que hemos formado los presentes renglones, sino el dar a conocer las causas que nos han movido a publicarla. Ahí terminó. Y ahora vienen las 3 reglas de la gramática parda. Advertencia. Las agudas y graciosas 3 reglas de la gramática parda popular, que son ver,
venir, dejarse ir y tenerse allá, necesitan explicarse o definirse para que comprenda su sentido todo el que no sea andaluz, y no hemos dado con un modo mejor de conseguirlo que hacer que las pongan en práctica un campesino. El lector conocerá que esto era en extremo difícil, como lo es concluir un cuadro con solo medias tintas. Si escribimos el siguiente juguete dialogado con este objeto, fue para ofrecerlo como prueba de amistad y aprecio a uno de nuestros primeros literatos contemporáneos, al que agrada y hace mucha gracia el género andaluz. Y siendo aquel solo nuestro fin y este nuestro único interés, esperamos que se nos dispense que de este carezca la intriga. Religiosas y morales. Un loquito del hospicio me dijo en una ocasión: ni son todos los que están, ni están todos los que son. El que siembre alcachofas, espinas coge. El que cría colmenas, la miel se come. No te cases con viejo por la moneda se gasta y el viejo queda. Cuando la perdiz canta, nublado viene. No hay más señal de agua que cuando llueve. Ninguno cante victoria, aunque en el estribo esté, que muchos en el estribo se suelen quedar a pie. Alerta, alerta, mozuelas, que el hombre no sufre daño. En sacudiendo la capa, caes el polvo y queda el paño. Agudezas. Una maja, buena moza, estaba parada en el quicio de una puerta con la mantilla terciada, los brazos cruzados y apoyado el hombro en la pared. Pasó un caballero que quedó prendado de ella, pero la maja ni hizo caso ni notó al improvisado admirador. Volvió éste a pasar y sucedió otro tanto, hasta que acercándose a ella, la dijo contoneándose y todo derretido: mi alma, ¿sirvo de algo? De estorbo, contestó la interpelada sin volver la cabeza. Un majo estaba en los toros muy amartelado con una buena moza que a su lado se hallaba. Dijo ésta que tenía sed, y su vecino se apresuró a llamar a un aguador. Acudió éste con su cántara, dio agua a la que la había pedido y a varias otras personas que la pidieron igualmente. Después de lo cual empezó a cobrar, y como había quedado algo desviado del majo y éste le había vuelto la espalda, se puso a llamarlo gritando ¡eh! Pero el majo no oía o no quería oír, hasta que su vecino le llamó la atención, tocándole el brazo. Volvióse entonces y el gallego aprovechó la ocasión gritándole: ¿y el cuarto? El cuarto, el cuarto. Honrar padre y madre, contestó el majo, volviéndole la espalda y prosiguiendo su interrumpida conversación con su vecino. ¿Qué es el cuarto? El dinero. ¿Cómo? ¿Qué es el cuarto? El dinero. Una señora rezaba de noche sus oraciones con su criada, concluyéndolas con una en la que le pedía al Señor descansado sueño. La criada, por más que se lo reprendía a su ama, todas las noches se quedaba dormida al fin del rezo. Una noche le dijo impaciente la señora al llegar a esta oración, viéndola dormida: lo que es esta oración no hay que para que la reces. Para que vea usted, contestó adormilada la muchacha, lo buena que soy, que Dios me concede las cosas sin que se las pida. Encaminábase uno a galope tendido hacia un lugar con objeto de oír misa, y encontrándose a otro que venía del pueblo, le preguntó: ¿alcanzaré la misa? Si sigue usted a ese paso, contestó el interrogado, de seguro la va a dejar atrás. Sentenciosas. Hasta la leña del campo tiene su separación. Una sirve para santos y otra para hacer carbón. Aquel que empieza una obra
razón será que la acabe, para que nunca se diga que la dejó por cobarde. Unta el eje, Juanillo, que chía el carro, que hasta lo inanimado gusta de halagos. Nadie diga en este mundo, de este agua no beberé, hoy muy turbia que la vea, le puede apretar la sed. En este mundo redondo, quien mal anda, mal acaba. En casa del jabonero, aquel que no cae, resbala. Como a la puente de Arcos te tiene de suceder, que trajeron cal y canto y se quedó por hacer. Si con hambre castigas a quien te ama, advierte que el desmayo quita la gana. Aunque lo mires ajado, no desprecies el laurel, que algún día fue buen árbol y puede reverdecer. Mis cuñadas y mi suegra dicen no me quieren bien. ¿Para qué enturbiar el agua que se tiene de beber? Del carro de los locos todos tiramos, unos con tiros cortos, otros con largos. Amorosas. Los dientes de tu boca me tienen preso. ¿Quién ha visto cadena hecha de hueso? Los dientes de tu boca me tienen así. ¿Quién ha visto grilletes hechos de marfil? Amantito, amantito, amante, amante, las pestañas me estorban para mirarte. Amor mío, no pierdas las esperanzas, que en el pozo más hondo la soga alcanza. Morena, tú me matas con tus rigores, quieres que paguen justos por pecadores. Las estrellas del cielo no están cabales, porque están en tu cara las principales. Tengo un clavel encarnado a la sombra y bajo llave, para que el sol no lo vea y con mirarlo lo aje. Tus colchones son jazmines y tus sábanas mosquetas, azucenas tu almohada y tú, rosa, que te acuestas. Tienes unos ojitos de picaporte, cada vez que los cierras siento yo un golpe. El que enferma de amores sin calentura, váyase a la parroquia, que el cura cura. A lo lejos que te vea se me alegra el corazón, donde candela se hizo, siempre ceniza quedó. Manojitos de alfileres me parecen tus pestañas, cada vez que las meneas se me clavan en el alma. Envidia tengo a la tierra y también a los gusanos que te tienen de comer ese cuerpo tan gitano. ¡Ay, qué fuerte! Amorosas tristes. Yo quisiera morirme y oír mi doble, por ver quién me decía, Dios te perdone. Dicen de que no cuesta la despedida. Dile al que te lo ha dicho que se despida. De tu ventana a la mía me tiraste un limón. El limón cayó en la calle, el zumo en mi corazón. Sin vida estoy por vivir la vida que estoy viviendo, pues vivo y no sé si vivo, porque más que vivo, muero. Los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España, que está la mar de por medio y se han de hundir en el agua. Por agravios que me hagas, de ti no me vengaré, porque te vale el sagrado de haberte querido bien. Ni contigo ni sin ti puedo yo tener consuelo, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Bueno, continuamos con la biografía. Ahora Cecilia Boll de Faber también es interesante las relaciones que tiene en aquella época, porque tuvo una relación importante también con Rosalía de Castro. Ellas se carteaban, ¿no? Y en uno de, incluso ella le escribió, Rosalía de Castro le dedicó un libro a ella, ¿no? En el cruce de mensajes le dedica Rosalía un libro que se llama Cantares y le dice: Señora,
por ser mujer y autora de una de las novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. La respuesta de Cecilia fue, comenzó siendo elogiosa al llamarla Ruiseñor de Galicia, a Rosalía de Castro, ¿no? La llamó Ruiseñor de Galicia. Y aprovecha para reprender, pero no entender algunas palabras, porque el poemario estaba escrito de Rosalía de Castro en un gallego coloquial y no existía una norma escrita, ¿no?, del gallego. Y había quejas de Rosalía frente al trato que los castellanos daban a los gallegos y que le parecieron injustas, ¿no? Y a partir de esos reproches ellas hicieron una bonita amistad, ¿no? Y Rosalía escribió este verso: castellanos de Castilla, tratad bien a los gallegos. Cuando van, van como rosas. Cuando vienen, vienen como negros. Entonces ahí se empezó a fructificar entre ellas pues esa correspondencia, ese trato, ¿no? Y esa admiración recíproca, ¿no? Y el malentendido, ¿no?, que había también en entre los dos pueblos, ¿no? Cecilia de Faber inicia con decoro la novela realista española, pues el corpus narrativo anterior se circunscribía a un tipo de relatos cuyo punto de partida consistía en imitaciones románticas de tipo histórico-social y también en breves cuadros de costumbres cuya objetividad se diluía entre la sátira y el humor. La primera novela que publicó Cecilia, con el nombre de Fernán Caballero, fue la novela La Gaviota, y dice que ha supuesto ahí el comienzo de un ciclo narrativo que abriría el paso a la gran novela española de la segunda mitad del siglo XIX. Está considerada La Gaviota como la impulsora de la renovación de la novela española de los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX, que ya habían perdido el brillo que tuvo en la Edad de Oro. Y dice que también fue la pionera de la narrativa moderna en España. ¿En qué consiste, ¿no?, la temática de Fernán Caballero? Dice que son ficciones en las que defiende las ideas tradicionales y predomina el dogma antiliberal. Su labor creativa tiene una labor investigadora del folclore dedicado a rastrear las costumbres llamadas a desaparecer. Trae en su obra los dichos, los usos, los cuentos, creencias, chistes y refranes. Y según ella, el espíritu que reina en lo que ella describe pues es religioso, realista y práctico. Está en contra de las pasiones vehementes y huye así de esa exaltación romántica que estaba un poco de moda, ¿no? Ella embellece más lo real, lo poetiza y evita las crudezas del realismo posterior. Su realismo dicen que es un realismo poético. La Gaviota se publicó por entregas en el folletín El Heraldo en 1849. Está escrita originalmente en francés y fue considerada como digna de Walter Scott, ¿no?, el escritor. Fue escrita como reacción contra los folletines sensacionalistas de la época, ¿no?, que hablaban de ese romanticismo. La obra habla del matrimonio fracasado del doctor Stein con la hija de un pescador, a quien llaman la Gaviota. La mujer se enamora de un torero y abandona a su marido para convertirse en cantante profesional. De ahí es la trama de la novela. En su siguiente novela, Clemencia, da voz a una mujer desdichada en su matrimonio que acepta esa carga con resignación. Esta novela dicen que es autobiográfica, ¿no?, que ya lo he señalado antes, que de un episodio de su vida. Le siguieron las novelas Cuadros de costumbres populares andaluces, 1852, La farisea, 1853, Lágrimas, que es una novela de costumbres contemporáneas, en 1853, La familia de Alvareda, que esta fue también muy conocida, una novela original de costumbres populares, en 1856. Está escrita en alemán 30 años antes de su publicación en España. Fijaros que no publicó hasta se encontró con su tercer marido, ¿no?, que ahí empezó a publicar, pero ya tenía escrito bastantes novelas y muchos escritos. En 1956 publicó las obras Una en otra, Callar en vida y perdonar en muerte, Con mal o con bien a los tuyos te ten, Un sevillón y un liberalito o Tres almas de Dios, en 1857, Relaciones, en 1857 también, y El cuadro de costumbres breve, Deudas pagadas, 1860. Según
un historiador, ¿no? Porque estaba mirando también lo que... Es muy interesante cuando haces el estudio de su biografía porque hay como muchas contradicciones, incluso ves cómo intentan menospreciar un poco la figura y la importancia de esta autora porque intentan meterla un poco en el ensayo ahí de que es muy conservadora, pero según la obra y su vida, ¿no? Y el epistolario que tiene es muy interesante, ¿no? Y aquí este historiador dice que Fernán Caballero asumió también un nuevo modelo de feminidad inspirado en las tradiciones del catolicismo hispano, que no pasa por un mero retorno al antiguo régimen a una mujer religiosa sometida al marido, recluida en su casa y apartada del mundo. Bien al contrario, se adapta a las nuevas realidades de la mujer doméstica introducida en Europa tras las revoluciones liberales. De este modo, las mujeres adquirirían un papel activo en la regeneración católica y nacional. Su importancia como novelista realista y costumbrista es indudable, siendo una de las primeras plumas emblemáticas de este estilo literario en nuestro país, España, cuya máxima figura representativa está encumbrada en la figura de Benito Pérez Galdós y fue siempre uno de los principales reivindicadores del mérito de Cecilia. Él apoyaba, ¿no? y la ha nombrado muchas veces en el resurgimiento en España de la recreación novelística y el notable impulso que ella aportaría al género narrativo. Su obra literaria refleja en la sociedad el mundo que la rodeaba, un mundo que ella contribuyó, como pocas mujeres de su tiempo, a lograr interpretar y descifrar con un peculiar y singular estilo, que no era otro que el propio de una escritora que quiso y consiguió atravesar las barreras que simbolizaban las normas vetustas que había y convenciones de la época. Barreras que ella, con el paso del tiempo, otras mujeres como ella llegaron a derribar en el futuro. La independencia, el espíritu libre que siempre reivindicó y que luego plasmaría en su tenacidad como pionera dentro del campo de la narrativa española, lo forjaría a través de su propia peripecia sentimental, en la que mostraría rasgos de rebeldía e indudable personalidad. Fue una mujer con profundas convicciones en un universo femenino balbuceante que apenas daba las primeras bocanadas de influencia en una sociedad marcadamente misógina. Hay una escritora y crítica literaria, editora y política, que se llama Blanca de los Ríos, que dice de Cecilia Woldefavor. Dice, fue el primer intento de folclorismo o demopedia en España. Si los hermanos Grimm son los padres del folclore alemán, Fernán Caballero es la matriarca del folclore español. Y claro, decir que Cecilia Woldefavor no solo es la primera folclorista, ella también es una de las primeras escritoras españolas de la literatura infantil. Hay un libro que es el libro de cuentos de encantamiento, es una colección de cuentos que la autora escribe para niños y niñas. Y además hizo un intento de clasificación de cuentos tradicionales, señalando por un lado los que son didácticos, que eran para enseñar, y otros que son reideros, que claro, que solo era para entretener, ¿no? Hizo también una clasificación. Bueno, si os parece, pasamos a la segunda ronda. De bolero. Cuando el amor ardiendo está en el alma, los reflejos del fuego dan en la cara. También el humo sale haciendo burla del disimulo. Son tus mejillas rosas, quiero cogerlas, pero tienen espinas que las defiendan, y que esas rosas, las espinas que tienen, son enconosas. Me miras y te miro, callas y callo, así nos estaremos 200 años. Mas te prevengo que si tú no te explicas, yo no te entiendo. No compres en la tienda del dios Cupido, que por cualquier cosa lleva un sentido. Ve con cautela, no cambies los sentidos por bagatelas. Delicada es la rosa, mas si la ofenden, tienen el tronco espinas que la defienden. Para cogerla es necesario tiento y no ofenderla. Del baile.
El mocito que baila las seguidillas se ha dejado en su casa las pantorrillas. La niña que está bailando parece una Santa Rita y puedo cortarle un sayo a las ánimas benditas. De marineros. Toma, niña, esta tumbaga que te da un marinero. Ojalá que se te vuelva una barquita con remos. Yo tengo una navecita donde navego de día, que en soltándole los remos todas las mares son mías. Al marinero en el mar minea, le falta una pena, ya se le rompe el timón, ya se le rifa la vela. Mi madre me pega palos porque quiero un marinero y al son de los palos digo, vivan las almas y remos de artesanos. Tienen los zapateros en el cogote un letrero que dice, viva el cerote. Un remendero fue a misa y no sabía rezar y andaba por los altares. ¿Zapatos que remendar? No te enamores, mi niña, de maestro de barbero que se acuesta sin cenar y amanece sin dinero. Tengo un amante hechicero que vale más que un Perú y su oficio es de torero, tarerito y andaluz. De estudiantes. Si en mi libro hubiese damas como las que estoy mirando, toda la noche de Dios me la llevara estudiando. Un estudiante tunante se puso a pintar la huía y de hambre que tenía pintó un plato de aceitunas. ¡Que viva la tuna! ¡Que viva el jaleo! La sotana vieja y el roto manteo. Cuando un estudiante sale al mercado en día cubierto, los jamones y embuchados se ponen en movimiento. A estos pobres estudiantes de cuchara y aceituna, écheles usted una peseta, que van corriendo a la tuna. De soldados. Pensamientos tuve, niña, de servir al rey Fernando. Desde que vi tu hermosura dije, que lo sirva al diablo. Soldado soy do a caballo, cuanto quieras te daré, pero en tocando o casaca no quiere mi coronel. Bayonetas caladas pide el gobernador, que se lleva a los mozos. ¡Qué pena y qué dolor! Que se los lleve o no se los lleve, la guerra no se ha hecho para mujeres. Si el garbo de tu persona se ganara peleando, vieras a un hombre en la guerra con una espada en la mano. Si por hazañas de monta se pudiera usted ganar, yo tomara por asalto el peñón de Gibraltar. He salido por soldado y no tengo escarapela. Dame una gota de sangre de tu corazón, morena. ¿Cómo quieres que me case siendo sargento no más? ¿Cómo quieres que mantenga salero con tanta sal? Jocosas. Tengo que morir cantando, ya que llorando nací, que las penas de este mundo no son todas para mí. Cuando me parió mi madre, me parió en un campanario. Cuando vino la comadre, estaba yo repicando. La buena de mi suegra me dio unas medias. Cada vez que reñimos, me quedo en piernas. Yo ya no quiero apurarme. Apúrese quien quisiere, porque he oído decir que el que se apura se muere. Pues no grande bobería el vivir así penando, si podemos divertirnos una vez, de vez en cuando. Si el casarse fuera un año, una semanita o dos, pero por toda la vida, esa no la trago yo. En la calle no sé dónde,
Mataron yo no sé a quién. El vivo cayó en el suelo. El muerto apretó a correr. Mire usted con gracia, que mira un tuerto. Mire usted con la gracia que mira un tuerto, con un ojo cerrado y el otro abierto. En mi casa me llaman calzones rotos. Y yo digo, caramba, compradme otros. Chuscas y burlescas. Al que me camela sin plata con título de buen mozo, tú se llaman las mujeres, la carabina de Ambrosio. Se llaman las mujeres la carabina de Ambrosio. No pienses de que te quiero porque te miro a la cara, que muchos van a la feria a ver y no compran nada. Si porque te ves querida me niegas la voluntad, mira que una casa grande la derriban un temporal. A mi querer lo comparo con los platos del bazar, que quebrándoseme uno, otro pongo en su lugar. Una niña le echó a un calvo por una ventana cal, y por no decirle calvo, le dijo, calva, calva. A las 12 de la noche echó un galán un requiebro, pensando que era una dama, y era un gato blanco y negro. Dicen que no me quieres porque no tengo. Veme tú regalando, yo iré teniendo. Infeliz del que busca con grande anhelo la perdiz y se encuentra con el mochuelo. El candil se está apagando. La alcusa no tiene aceite. No te digo que te vayas, ni te digo que te quedes. No es mucho lo que usted pide, si encuentra quien se lo dé. Quede usted con Dios, señora, que otro día volveré. Escuche usted, mozo buen, no gaste usted fantasía, que el carro de la basura también gasta campanilla. Poesías epigramáticas. Murió mi mujer en marzo, a mediados de Cuaresma, y quiso Dios en un año darme 2 carnes tolendas. Cuando se emborracha un pobre, le dicen el borrachón. Cuando se emborracha un rico, qué gracioso está el Señor. Primero que suba al cielo el alma de un escribano, tintero, papel y pluma, han de bailar el fandango. De suegras y cuñadas va un carro lleno. Mirad qué linda carga para el infierno. No puedo ir a misa porque estoy cojo. Me voy a la taberna, poquito a poco. Tratado Popular de Agricultura y de Meteorología. Cuando el año va a acabar, entierra el avar. El mes de enero no pierdes si miras los trigos verdes. En febrero siembra el yero, en marzo el garbanzo, en abril el maíz, en mayo esperallo y cuando llega San Juan los dineros te darán. Bueno, seguimos en la recta final de la biografía. Hace un momento estaba abajo uno cantando. Tengo aquí el folclore también abajo, así que ha sido casualidad. A veces viene alguien con una cabra ahí. Que vengáis para Andalucía. Bueno, en 1858 se introdujo la primera edición de Historias Extraordinarias de Edgar Allan Poe, traducción española de la versión en francés hecha por Charles Baudelaire. Y en ese libro se hallaba el cuento de Fernán Caballero, Dicha y Suerte. Los duques de Montpensier y la reina Isabel II, tras la muerte del último marido de Cecilia Wolf de Faber, la protegieron y le brindaron una vivienda en el patio de banderas de Alcázar de Sevilla. Cecilia Wolf de Faber falleció el 7 de abril de 1877 a los 81 años de edad
de disentería. En la casa donde residió en Sevilla hay un monumento dedicado en su honor. Es un frontón con un retrato de perfil de Fernán Caballero, de ella, vaya, con una cinta a modo de orla con la inscripción: en esta casa falleció en abril de 1877 Fernán Caballero. Los infantes duques de Montpensier le dedican este recuerdo. Hubo un encuentro muy interesante que reflejaron en prensa del Centro Andaluz de las Letras en la Universidad de Sevilla. Hicieron una investigación, un trabajo en el año 2022, donde se reivindica la figura de Cecilia Boldefager o Fernán Caballero, donde, claro, es que es importante la controversia que se ha generado y se ha intentado volver a sepultar por los clichés que se le han puesto a ella de conservadora, cuando en realidad para nada, ¿no? Que si se estudia el epistolario, ¿no? Yo me he leído, podéis encontrar gran parte de su obra en el Instituto Cervantes. Hay libros subidos en PDF que se pueden ver. Y ahí, pues, en el epistolario, las cartas que ella escribe, ¿no? Ahí se puede ver, pues, lo verdadero, ¿no? Que era de ella, ¿no? Que es alguien, según palabras de Eva Díaz Pérez, que es la directora del Centro Andaluz de las Letras, dice que es alguien con una enorme voluntad creativa y por eso escoge un seudónimo masculino, donde hay temas en los que era muy progresista, como por ejemplo la defensa de los animales, y sobre todo en que era un auténtico laboratorio literario con audacias narrativas muy interesantes. Por ejemplo, que ya lo he nombrado antes, ya se adelantó a Benito Pérez Galdós en esa táctica de incorporar noticias de prensa o sus descripciones del paisaje, que son bastante detalladas. Porque claro, dice que interpretamos los autores dependiendo del ojo de la época, ¿no? Hay que tener en cuenta en qué sociedad estaba ella, ¿no? Fue como una revolución en la manera que ella tenía de expresarlo, ¿no? Y si no hubiera puesto el nombre de un hombre como seudónimo, pues la hubieran despreciado, ¿no? En ese sentido. Señalan también en ese artículo que ella se adelanta a Valera en reivindicar Andalucía como tema, en conceder importancia a la realidad andaluza y el habla andaluz. Se adelanta a todos ellos en despegarse del romanticismo historicista y en reivindicar un tratamiento literario de la realidad objetiva. Y bueno, también es interesante que el título que le pusieron a esa muestra que se realizó en Sevilla es Oculta a todo ojo profano, Cecilia Boll Larrea, Fernán Caballero, que fue tomado de una frase de la escritora en la que confiesa su nulo interés por ser objeto de atención de la opinión pública. De ahí que recurriera al incógnito, al seudónimo, para sentirse resguardada de toda mirada curiosa, ¿no? También tener en cuenta que ella fue muy criticada también por el tercer matrimonio, que fue un escándalo en aquella época, porque era mucho menor que él y encima ya era viuda de un marqués, ¿no? Dice también, el problema es que como resultado de ese deseo de que no se la identificara con Fernán Caballero, han surgido numerosos equívocos sobre su persona, su personalidad literaria e incluso sobre su figura física. También en su época muchas veces se pensó que Fernán Caballero era un hombre y ella no lo desmintió, aunque otros lo hicieran por ella. Para Cecilia era una ventaja que tomaran a Fernán Caballero por hombre porque estaba convencida de que así juzgarían la calidad de su obra y no su figura, algo que todavía ocurre hoy en día pues, con muchas escritoras. Y bueno, hasta aquí también en la revista se incluyen una serie de, bueno, toda la obra, puesto un guión con toda la obra recogida y bueno, nos falta la tercera ronda. Que ahí he escogido también algunos fragmentos de algunas novelas que empecé a leerme y es bastante interesante para que veamos la riqueza de cómo narra y me parece interesante traerlo, aparte de esos poemas, ¿no? También tiene poesía religiosa, por eso muchas veces la tachan de conservadora, pero tenemos que tener en cuenta la época en la que ella escribe, ¿no? Ok. Romance a Delgadina. Tenía una vez un rey 3 hijas como una plata. La más chica de las 3, Delgadina se llamaba.
Un día, estando comiendo, dijo al rey que la miraba: Delgada estoy, padre mío, porque estoy enamorada. Venid, corred, mis criados, a Delgadina encerradla. Si os pidiese de comer, dadle la carne salada, y si os pidiese de beber, dale la hiel de retama. Y la encerraron al punto en una torre muy alta. Delgadina se asomó por una estrecha ventana y a sus hermanas ha visto cosiendo ricas toallas. Hermanas, si sois las mías, dadme un vasito de agua, que tengo el corazón seco y a Dios entrego mi alma. Yo te la diera, mi vida, yo te la diera, mi alma, mas si Padre Rey lo sabe, nos ha de matar a entrambas. Delgadina se quitó muy triste y desconsolada. A la mañana siguiente asomóse a la ventana, por la que vio a sus hermanos jugando un juego de cañas. Hermanos, si sois los míos, por Dios, dadme agua, que tengo el corazón seco y a Dios entrego mi alma. Quítate de ahí, Delgadina, que eres una descastada. Si mi padre el rey te viera, la cabeza te cortara. Delgadina se quitó muy triste y desconsolada. Al otro día pudo llegar hasta la ventana por la que ha visto a su madre bebiendo en vaso de plata. Madre, si que sois mi madre, dadme un poquito de agua, que tengo el corazón seco y a Dios entrego mi alma. Pronto, pronto, mis criados, a Delgadina dad agua, unos en jarro de oro, otros en jarros de plata. Por muy pronto que acudieron, ya la hallaron muy postrada. A la cabecera tiene una fuente de agua clara. Los ángeles la rodean, encomendándole el alma. La Magdalena a los pies, cosiéndole la mortaja. El delantal era de oro y la aguja era de plata. Las campanas de la gloria ya por ella repicaban. Los cencerros del infierno por el mal padre doblaban. Diálogos entre la juventud y edad madura, 1881. Poesía religiosa. El niño perdido. La Virgen, a quien humillan los ángeles celestiales, va buscando sola y triste, por una y por otra parte, al perdido niño Dios que se le perdió ayer tarde al bajar de aquella fiesta tan pública como grande. Lo busca entre las mujeres, lo pregona por las calles. ¿Quién ha visto un niño, dice, perdido desde ayer tarde, con unos cabellos de oro, ojos rasgados y grandes, frente serena y hermosa, al mismo sol semejante? Y una mujer le contesta: por aquí pasó ayer tarde, iba pidiendo limosna y diciendo razones tales: a quien me diera daré otros dones que más valen, que tengo yo reservados en el reino de mi Padre. Salí con pan a la puerta para la limosna darle, de que lo vi tan chiquillo y arrecidito de aire, que el sol se quería poner e iba cerrando la tarde, y le dije: entra, bien mío, para ti mi puerta se abre. Entró y se sentó en el suelo. No halló mejor do sentarse. ¿Quién eres?, le pregunté. Me respondió como un ángel: hijo soy del Padre eterno, una virgen es mi madre, a mí me llaman Jesús y vengo para salvarte.
aderézale una cama de perlas que mucho valen. No quiso sino una estera de pajuela de Alicante, por cabecera un ladrillo, y con eso tiene bastante. Durmió toda aquella noche con un sueño muy suave, y luego, por la mañana, cuando vino a despertarme, dióme santos buenos días, y que con Dios me quedase. Mi corazón se llevó, que en amores se deshace. Desde allí partió la Virgen, más consolada que antes, buscándolo por los templos, buscándolo por las calles. ¿Dónde lo vino a encontrar? Entre los sabios más grandes. Desde allí se lo llevaron en las andas con su madre. Carta a mi lector de las batuecas del libro Caballero. Pon el micro bien, por favor. Sí. Carta a mi lector de las batuecas del libro Clemencia de Fernán Caballero. Habiéndose el autor, en su novela titulada Lágrimas, dirigido varias veces a un lector simpático que suponía tener en las batuecas, una persona de mucho talento y de mucha gracia le escribió en el Heraldo en una carta firmándose de este modo: Mi muy querido lector, supongo que te acordarás de que me has escrito. Cartas como las tuyas no las olvida el que escribe y mucho menos el que las lee. No me has dicho tu nombre, pero no por eso dejas de ser mi simpático amigo, pues, como dice un refrán, el nombre ni quita ni pone. Además, podría suceder que si me lo dijeses, me quedase tan adelantado como antes de saberlo, pues es dable que sea tu nombre tan desconocido como lo es el de Fernán Caballero, por lo cual ha tenido el pobrecito que sufrir el desaire de ver a las gentes empeñarse en que no es legítimo y sí hijo de la cuna. Ojalá me llamase Tostado. Este nombre al menos, aunque no muy bonito que digamos, no tendría el inconveniente de ser incompatible con la pluma. ¿Quieres creer que un escritor de los buenos, de los de fuiste, de los sonados, como decimos por acá, ha escrito a Andalucía para saber si Fernán era Fernán o si era quizás Luis Napoleón, Kossuth o Lola Montes? Y eso que dicho escritor ha escrito en el nombre de un fraile, y Fernán ha tenido la buena fe de tenerlo por tal. Y aún hoy día existe para él ese fraile, sin que por eso deje de existir además un historiador de gran mérito y nombradía. Y sábete que no ha sido él solo entre la aristocracia literaria quien se ha empeñado en que yo no soy yo. Esto ha sido a punto que han llegado a aturrullarme y hacerme dudar de si existo o no. Mi cocinera, a quien ya conoces, estaba muy inquieta viéndome de continuo pasear agitado por mi gabinete, declamando en lúgubre acento el monólogo de Hamlet. To be or not to be, that is the question. Señor, me decía, el almuerzo. Ser o no ser, esa es la cuestión, contestaba yo. Señor, la comida. Ser o no ser. Mi cocinera, con la gran dosis de buen sentido que la distingue, se fue a la parroquia. Me trajo mi fe de bautismo y una certificación del cura, de que el sujeto que anotaba la fe de bautismo no había sido enterrado. Y desde entonces me he tranquilizado. He dejado mis cavilaciones y me he convencido de que existo para servirte, así como a todos los que me crean un autor silfo, un escritor que tiene nombre y no persona, o un eco espontáneo. Recuérdame este singular empeño una anécdotilla, de cuya autenticidad te respondo. Una madre rígida llevó a su hija a un baile de máscaras de convite. «Cuidado», le dijo al entrar, «que te prohíbo que bailes con ningún enmascarado». «Señora», observó la pobre niña, «si casi todos lo están».
Pues el que quiera bailar contigo, repuso la madre, deberá antes decirte su nombre. Llegado que hubieron al baile, se apresuró una máscara a sacar a la joven a bailar. ¿Quién sois?, preguntó ella. Soy un dominó. ¿Qué más necesitas saber para bailar un rigodón? ¿Tu nombre? ¡Ah, qué santo! Es precisa condición. Me llamo, dijo el dominó, Juan Pedro Fernández. La niña se levantó muy contenta y bailó su rigodón con don Juan Pedro Fernández, que le era exactamente tan desconocido como el dominó. No resisto al deseo de citar a este propósito otra anécdota que refiere a Walter Scott en el prefacio de la segunda parte de sus obras. Yo siempre leo los prefacios, querido lector, pues a veces son lo mejor de la obra. Diálogo primero. El albañil, fragmento del libro Cosa cumplida, solo en la otra vida. Diálogos entre la juventud y edad madura, de Fernán Caballero. La vida es un misterio triste, cuyo secreto solo ha encontrado la fe. El abate Gerbet. Tiempo feliz de la inocencia, tú que te adelantas al despertar de las pasiones en la aurora de la vida, di, ¿no crees entre nosotros más que un sueño? Danancourt. Sí, señor, la vida es bella, el mundo hermoso, a pesar de todos los jeremias pasados, preseiltes y futuros, decía la joven, linda y alegre marquesa de Alora, a su anciano amigo el conde de Viana. Está llena de encantos, como el cielo de estrellas, y llena de goces, como la mar de perlas. Pero estas es preciso buscarlas, aquellas es preciso alzar la vista y con ella el corazón hacia aquel alto y puro espacio en que giran para encontrarlas. Si usted vegeta, tétrico, en una oscura cueva, ¿cómo hallará usted perlas ni verá estrellas? Cantáis como un ruiseñor, dijo el conde con una risa triste e incrédula. Hablo como una agradecida hija de Dios, repuso la marquesa. Un hombre como usted, misántropo, quite usted allá. Eso es un palpable contrasentido. Es una anomalía, como dice usted, que lo es en el gobierno condenar las malas doctrinas y dejar que cundan por medio de la prensa, lavándose las manos como piratos. ¿Dónde están, linda visionaria?, respondió el conde, esos encantos, esos placeres sublunares. ¿Serán el efímero amor, la desleal y deslavada amistad? ¿Será acaso el oro que no sabe satisfacer, los honores que no honran? ¿Será el mundo ese horrible caos? ¿Será la soledad ese árido desierto? ¿Nos los proporcionarán por ventura el corazón que es nuestro verdugo, los sentidos que son nuestros enemigos, o el alma que como todo desterrado no sabe sino suspirar? El mundo es, amiga mía, un árido y triste destierro. Pobre mundo, exclamó la marquesa, ¿y cómo te tratan? Véngate, seca tus fuentes de fresca y líquida plata, quita sus colores y perfume a tus flores, haz esqueletos de tus frondosos árboles, agosta tus campos y no le nutras al hombre ingrato sus mieses y su vid. Seca los cauces de tus ríos y haz de ellos profundas y ásperas cicatrices sobre el seco y decrépito cadáver de la tierra. Quita del alcance del hombre el oro, la plata y ricas pedrerías que encierra tu seno. Vomita tus iras por las abiertas bocas de tus volcanes, esparce tu amarga ira con las poderosas olas de tus mares, hasta cubrir la frente de tus gigantes de tierra, los montes, y ahí, donde el hombre ingrato haya labrado su albergue, sacúdele ligeramente,
para que caigan sus más robustas obras como castillos de naipes. Qué anatema, amiga mía. El que merece la ingratitud, ese monstruo sin corazón. Como sois joven, giráis cual las primeras horas del día, esas horas frescas y puras que se llaman la aurora en un cielo rosado. Pero raciocinemos, a mi edad. El corazón es siempre joven, interrumpió con viveza la marquesa, y la ancianidad puede, como decís de la juventud, girar también en un rosado cielo, llamado ocaso, como las últimas horas del día. Pero enumeradme esos placeres, esos encantos que veis vos, repuso el conde, con la doble vista de que debéis estar dotada. ¿Es el cólera? ¿Es la guerra civil? ¿Son los escritos de Proudhon? ¿Es el espíritu de rebelión inherente a la incredulidad que mina el mundo con un horroroso cáncer? ¿Es su hija, la inmoralidad, que vive y reina? ¿Es ese escepticismo frío y vulgar con el que triunfó la materia personificada en Lutero y el mal espíritu personificado en Voltaire? ¿Son las lágrimas de la fe y de la caridad que sólo la esperanza enjuga? Dios mío, estáis triste y desconsolador como vuestro sublime marqués de Valdegamas, a quien cupo la gloria de ser uno de aquellos hombres que en todos los tiempos escogió Dios para ser intérpretes de sus luces. Aún falta la sonrisa a sus labios, pero hallárala cuando el bien que haya hecho le pruebe que si cunde el mal, también cunde el bien sobre la tierra de Dios. Esa será su recompensa. Pero yo quiero atraeros a más alegre convicción, y no lo haré teórica, sino prácticamente, no con razones que todas se pueden refutar, sino con pruebas, pues nada hay más poderoso y concluyente que un hecho. Gozad de vuestras ilusiones como la primavera de sus flores, marquesa. En todas las estaciones hay flores, si en alguna faltan, no es culpa de la naturaleza, sino del hombre, que las deja secar sin cultivarlas. Apostemos a que os hago testigo de una felicidad completa y estable. ¿Completa? ¿Estable? ¡Qué dorado sueño! Apostemos, apostemos, insistió con alegre vehemencia la marquesa. La felicidad, prosiguió el conde, esto es, la que brinda el mundo, es poco estable, como la calma del mar, corta y pasajera, como el canto del ruiseñor, incompleta e imperfecta, como lo es el hombre en quien dos poderes luchan, y no puede ser otra cosa desde que el hombre por su culpa entró en el mundo desterrado del paraíso. El no ser así sería un contrasentido. Vos misma, querida amiga, ¿no sois acaso una prueba de esta verdad? La suerte os ha colmado de todos sus dones, la fortuna de todos sus favores, la vida de todas sus sonrisas, y a pesar de esto, vuestra felicidad no es cumplida, pues os faltan las magníficas prerrogativas, los dulces goces de la maternidad. Una ligera nube pasó sobre los benévolos y brillantes ojos de la marquesa. Esto será en tal caso, dijo sonriendo, no una desgracia, sino una felicidad de menos, y el carácter de una no me hará olvidar las muchas de que disfruto. Además, para ganar cumplidamente mi apuesta, no pienso mostraros una perfecta ventura en la clase alta de la sociedad, en la que es mucho menos frecuente que en la clase humilde, por más que declamen y giman lo contrario los socialistas. En nuestra perfumada y pestilente esfera no se ensanchan las ideas, no se exaltan los sentimientos, no se multiplican las sensaciones, sino a expensas de la felicidad pasiva, negativa si queréis, pero dulce, alegre, tranquila y suave,
que es y debe ser el patrimonio de seres caídos, condenados a una vida mortal y de trabajo, como pensáis muy bien. Pero esta felicidad existe y la dan las virtudes que del paraíso vinieron y con ellas trajeron su ambiente. Por consiguiente, donde hay virtudes, hay buena conciencia, donde hay buena conciencia, hay contento, así como donde hay sol, hay flores, donde hay flores, hay fragancia. Mañana os aguardo a las 12 en punto, y os llevaré a casa de mi lavandera y antigua doncella de mi madre. Allí triunfaré. Allí veréis la verdadera y cumplida felicidad en su sencillez y pureza, sin traspasar sus límites, como el manso río. Allí me pagaréis dulce sobre dulce media arroba, que ahora mismo voy a mandar a hacer para repartirlos entre sus hermosos chiquillos. Al día siguiente, el conde acudió puntual a la hora de la cita y ya encontró a la marquesa cubierta la cabeza con la mantilla y lista para partir. Muchas vueltas y revueltas tuvieron que dar por las calles de Sevilla, en que aún triunfa la caprichosa construcción de los moros, de la simetría europea, hasta llegar al apartado y solitario barrio de San Román. La marquesa entró en una de aquellas humildes casas cuyas puertas están abiertas de par en par. La dueña de la casa hizo una exclamación de sorpresa al verla. «¡Tss!», dijo la marquesa, poniendo su blanco dedo sobre sus rosados labios. «Vengo a sorprender a María. Como sé que su corral y el de la casa vuestra no los separa sino unos romeros, he venido aquí para entrar en casa de María sin que me sienta». Bueno, y hasta aquí la introducción de la autora, que ya sabéis que podéis leer la obra. Hay algunos poemas que también aparecen en la revista Poesía aparte y que podéis ir a buscarlo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues No sí. tenía ni un acento, prácticamente. Los he ido corrigiendo mientras leíamos. Si quieres, Elena, te lo mando. Perfecto, sí, pero yo le iba a decir a Laura que lo... Es que ni un acento. Es que lo extraje del texto no ponían acentos en el libro, es que es un libro antiguo. Pues no sé si Muy los bien. dejamos así. En la revista lo vamos a poner las tildes. Sí, pero que dice que no van en el original. No. Que Sí, sacaste de uno antiguo. Hay textos que sí viene, el primero sobre todo no trae ninguno y otros hay que corregir. Sí, bueno, vale, te lo mando ahora porque lo he ido corrigiendo mientras leíamos. Muy bien. Bueno, seguimos la próxima semana, amigos, y recordarles que Poesía más Poesía, además de este programa de la televisión Grupo Cero, es una revista que tienes a vuestra disposición en internet, poesiamaspoesia.com, que te puedes suscribir, que es totalmente gratuito. Cada semana recibes en tu email el nuevo número de la semana y tienes todos los poetas anteriores que hemos presentado en la revista. Así que es muy interesante detenerse número a número e ir conociendo estas historias y estos grandes poemas de los grandes poetas. Un fuerte abrazo, amigas, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Gracias, chao. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios.